La verdadera prevención, el tema de la seguridad, es la situación económica de un país. Y otra de las prevenciones importantes para que no se genere este tipo de escalada delictiva es controlar que no entre el narcotráfico, que no entre la droga. Porque no entrando la droga no tiene por qué haber mafias. Entonces, prevención, entidades responsables de la prevención de la seguridad. Ojo, en los términos de esta ley, la prevención y la protección de la convivencia y seguridad ciudadana, o sea, la prevención en materia de seguridad ciudadana corresponde a todas las entidades del Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados. Votaron abajo el artículo 271 de la Constitución, el artículo 173 de la Constitución. Las competencias que asumirán los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos, artículo 273 de la Constitución. Entonces, ¿qué debía haber hecho el Estado central? Primero, incluso inobservando el artículo 261 de la Constitución, dándole cierta competencia a los gobiernos autónomos centralizados, pero transfiriéndoles recursos. Pero con esta ley que acaban de aprobar, prácticamente les tiran el muerto a los gobiernos autónomos centralizados y en ninguna parte se dice que para asumir estas competencias tenían que haber transferido y tienen que haber transferido recursos a los gobiernos autónomos descentralizados y los metieron en el baile por las santas porque así son. Entonces, ¿y dónde están los prefectos y los alcaldes que andan en la luna? ¿Para qué? ¿Para qué los Estados Unidos están queriendo ir a la luna si los están en la luna y hay ida y vuelta? Son la gente de acá del Ecuador. Artículo 3 de la Constitución, numeral 8. Artículo 3, numeral 8. ¿Qué dice el artículo 3 de la Constitución de la República? Dice que son deberes primordiales del Estado y las normas constitucionales son de obligatorio cumplimiento y tienen que estar y están por sobre las leyes, los reglamentos, los decretos del presidente y todo. Son deberes primordiales del Estado, numeral 8, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Ahí les cae incluso el tema del caso del juicio político a Lazo. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz. Y el artículo 393 de la Constitución dice, el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos, y otras cosas más que dice la normativa. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, ¿qué es lo que están haciendo con este tema? ¿Qué es lo que están haciendo con este tema? Están favoreciendo, porque entendámoslo, están favoreciendo, voy a ponerle un tema entendible, no quiero rebuscar palabras. El gobierno de Lazo, el gobierno de Lazo lo que está haciendo es lavarse las manos de su responsabilidad de generar seguridad en el Ecuador. Y la seguridad se conoce, se la logra no solo atacando los efectos, sino también a las causas de la inseguridad y las causas de la delincuencia. Pero esta responsabilidad que es del Estado, que incluso es una responsabilidad que es exclusiva del Estado, que dice el artículo 261 de la Constitución de la República. El Estado central, ojo, no los gobiernos seccionales, el Estado central tendrá competencias exclusivas. Una competencia es exclusiva cuando es direccionada a una institución, en este caso al Estado central, pero es excluyente de todos los demás, porque si no, ya no sería exclusiva. Si fuera una competencia que la pueden compartir, entonces ya no sería una competencia exclusiva. Dice, el Estado central tendrá competencia exclusiva sobre, 1, la defensa nacional, protección interna y orden público. Competencia del Estado central. Entonces, con esto, ¿qué es lo que hace el gobierno? Incluso contando con la irresponsabilidad de la Asamblea Nacional, que le aprobaron la ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. Este es el nombre ampuloso que le dieron a esta ley. Esta ley que reforma en buena parte algunos artículos de la Ley de Seguridad Pública. Entonces, lo que hay que lo que hay que señalar con esto son pocas cosas, pero que van al condumio. Sustituyen el literal C del artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado por el siguiente texto. Prevención, entidades responsables, en prevenir.
Verán, prevención. La verdadera prevención, el tema de la seguridad, es la situación económica de un país. Y otra de las prevenciones importantes para que no se genere este tipo de escalada delictiva es controlar que no entre el narcotráfico, que no entre la droga. Porque no entrando la droga no tiene por qué haber mafias. Entonces, prevención, entidades responsables de la prevención de la seguridad. Ojo, en los términos de esta ley, la prevención y la protección de la convivencia y seguridad ciudadana, o sea, la prevención en materia de seguridad ciudadana corresponde a todas las entidades del Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados. Votaron abajo el artículo 261 de la Constitución, porque ahora ya no es una competencia exclusiva del Estado central. Ahora, sobre esto le corresponde la seguridad a las entidades del Estado, incluso a todas las entidades del Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados. Les mandaron este tema. Luego dice, cada ministerio de Estado y gobierno autónomo descentralizado estructurar y desarrollar un plan de acción en concordancia con el Plan Nacional de Seguridad Integral de comunidad con su ámbito de gestión y competencias constitucionales y legales. Gobiernos autónomos descentralizados están dentro del Plan Nacional de Seguridad Integral. Entonces ya les tiraron el tema. Luego dijo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dice en esta reforma que hacen, siendo instituciones de protección de derechos y libertades, ejecutarán acciones de coordinación y apoyo para garantizar la seguridad integral. Las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con la seguridad integral de acá dentro del Ecuador. Las Fuerzas Armadas tienen sus competencias que están señaladas en la Constitución y es soberanía e integridad territorial. Pero en la ley violan lo que dice la Constitución. Y aquí le meten el tema, mire lo que le meten en esta reforma. Legal, ¿qué es legal? La sociedad civil y la familia, en todos sus tipos, podrá proponer, promover, hasta allí, hasta les entiendo, podrá proponer y promover. Pero luego dice, y desarrollar, eso ya es otra cosa, actividades para disminuir las conductas delictivas y prevenir el delito. O sea, la sociedad civil y la familia, de acuerdo a la norma legal que está haciendo, que fue ya reformada en estos días, tiene que desarrollar actividades para disminuir las conductas delictivas. O sea, ya no es un tema de que yo me quejo, yo propongo, yo le digo al gobierno, tienen que mejorar esto. No, tengo que desarrollar actividades para disminuir las conductas delictivas y prevenir el delito. O sea, ¿qué es lo que pasa con esto? Pero voy a terminar de hacer el análisis de esta ley. Una ley infeliz. ¿Qué quiere decir infeliz? Poco feliz. Que la adoptó el Congreso, la Asamblea Nacional hace pocos días, por irresponsables que no leen siquiera lo que les presentan. Y dice que son zonas de seguridad, aparte de las fronteras, las áreas de reserva, seguridad y etc. cosas, los centros de privación de libertad en sus diversos tipos. Entonces, la declaratoria de zona de seguridad en los centros de privación de libertad dice que no exime el cumplimiento de los criterios de apoyo temporal subsidiario, extraordinario, condicionado, regulado, fiscalizado y subordinado de las Fuerzas Armadas al presidente de la República, de conformidad con la ley. Pero esto viola el documento Protestas y los estándares del documento Protestas y Derechos Humanos, estándares sobre los derechos involucrados en las protestas sociales, obligaciones que deben guiar la respuesta estatal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No nos olvidemos que la normativa internacional está por sobre las leyes, por sobre las leyes en la pirámide jurídica. ¿Y qué es lo que dice? El estándar número 340, las Fuerzas Armadas no deben participar de las actividades relacionadas con la protección de las manifestaciones públicas ni el control de ninguna forma de protesta, ocupaciones de tierras o viviendas, motines carcelarios. No tienen nada que hacer en el tema de cárceles. Porque si van a estar afuera, ¿para qué? Para no hacer nada. Pero ¿para cuándo les llaman a las Fuerzas Armadas? ¿Cuándo hay motines carcelarios? Entonces están violando todo esto. Pero en concreto, para no alargarme sobre este tema, en concreto, ¿qué es lo que hizo el gobierno nacional? Lo que hizo el gobierno nacional es desembarazarse hábilmente de su responsabilidad que tiene el Estado central, la responsabilidad que tiene de atender el tema de la seguridad. Entonces les endosó a los gobiernos autónomos descentralizados para que ellos hagan esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay esta delegación de competencias,
tiene que el Estado tiene que delegar las competencias, primero bajo un acto administrativo, porque tiene que transferir recursos, tiene que transferir los recursos. Dice el artículo 173 de la Constitución: las competencias que asumirán los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. Artículo 273 de la Constitución. Entonces, ¿qué debía haber hecho el Estado central? Primero, incluso inobservando el artículo 261 de la Constitución, dándole cierta competencia a los gobiernos autónomos centralizados, pero transfiriéndoles recursos. Pero con esta ley que acaban de aprobar, prácticamente les tiran el muerto a los gobiernos autónomos centralizados, y en ninguna parte se dice que para asumir estas competencias tenían que haber transferido y tienen que haber transferido recursos a los gobiernos autónomos centralizados, y los metieron en el baile por las santas, porque así son. Entonces, ¿y dónde están los prefectos y los alcaldes que andan en la luna? ¿Para qué los Estados Unidos están queriendo ir a la luna si los que están en la luna y hay ida y vuelta son la gente de acá del Ecuador? Entonces no se dan cuenta en dónde los embarcaron. Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados, pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es Agua de Mar Esencia Marina, con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más, encontrados de forma natural, que al complementar su alimentación con esencia marina, desde la primera ingesta se notarán cambios sustanciales en los pequeños. Les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a Agua de Mar Esencia Marina. Que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano llega Esencia Marina. Pídela ya.